Yes, I'm Hi, Sater. teacher. How are you doing? Fine, thank you. I'm recording now. But you need to be careful about your words, about your bad words. Yes. That's okay. That's no problem. I'm going to control my vocabulary. Don't worry. La amiga estaba también, estaba conmigo y le dije que saliera y volviera a ingresar. Ajá. Este, ¿Cómo que se llama ella? la verdad que La no que me estuvo acuerdo. la vez pasada, antepasada. No me acuerdo cómo se llama. Ya va. ¿Oíste? Entonces, Se llama Lauri. Lauri, sí, Ok. Lauri. ¿Cómo se llama? Mira, voy a compartir pantalla, me decís cuando entre, ¿viste? Ok. O la aceptáis cuando entre. Entonces, el video se detuvo. Ajá, ajá. Está húmedo. Tiene un húmedo. A veces la pone de este lado, a veces la coloca de este lado. Sí, sí, pero hay que vaciarlo por completo, echarle cemento crudo. O sea, volverlo a frizar. ¿Ves? Sí, profe. Ajá, se ven los ejercicios. Sí, está el de, El de la caja, ajá. está el del cilindro, que lo hicimos, ¿cierto? Nomás que hicimos un cilindro, ¿cierto? No me Sí, el acuerdo. del cilindro. Hice un tubo de hierro, pero no me acuerdo si hicimos otro, ¿no? No, solamente del, Ok, vamos a ver este. Dice así. Entonces voy a colocar por acá esto. Ay, Dios mío. La clase, curso electivo de instrumentación, no. Eh, envíele por el grupo, el profesor está aquí, ¿no? Tenías que volver a entrar y salir. ¿Oíste? Página principal. O, ya le colocaste. Ay, Dios mío. Wow, transferencia de calor. no, pero yo no sé, profe, porque yo ingresé a la plataforma y le di al link directamente que siempre le doy. No sé por qué No agarró. no agarró. Se fue para otro lado. Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Volviste a entrar y volviste a salir? Sí. No, ahí cuando le dije culminar, se veía dos teams. Uno decía transferencia y el otro decía otra cosa. Le di transferencia y fue que me enlazó con usted. Había dos teams. Exactamente. A lo mejor había estado todo abierto. O no se había cerrado el otro. Sí, pues sí. Clase de transferencia de calor. Oye, a 3, ¿cierto? Conducción de calor en dimensiones de tabla, fórmula. Vamos a abrir esta.
Entonces, ok, cilindro y esfera. La vez pasada ya explicamos la de esfera, ¿cierto? Sí, Entonces, acerca de cómo se podía obtener la de esfera. Y de todas formas, ahí quedó el video de lo que deberíamos haber dado sobre las esferas. Pero a mí de esfera lo que me interesa es la fórmula, más nada, hasta ahorita, ¿oíste? ok, Esta que está aquí. Ahora coloco la actividad, ¿oíste? Entonces, tengo esta. Y la semana que viene hacemos los de aleta. Entonces, ok. Entonces, estas son las fórmulas que voy a utilizar, más nada. Esta y la ecuación, esta no es. No, esta no es. No. Esta y la ecuación del área, esta. Esas son las que vamos a utilizar, ¿oíste? ok. Ya va, déjame abrir Zoom para utilizar el lapicito. No he tratado de buscar la otra, la, la que raya en la... En la pantalla de Windows, Ajá. Ya, para que ya volví otra vez con Zoom otra vez. Vamos a ver. Y entrar. Ok. Entonces, no grabar. Colocar aquí, no video, no audio. Solamente compartir, solamente compartir pantalla, compartir. Ya, listo. Ahí está. Entonces nos vamos para acá. Ok, dice, considere un recipiente esférico de radio 8 milímetros, 8 centímetros. Entonces quiere decir que yo tengo el radio 1, 8 centímetros, y radio exterior 2, uno interior y otro exterior, radio exterior 2 de 10 milímetros. Quiere decir que yo voy a colocar estos radios aquí, uno de 8 milímetros y otro de 10 centímetros. Y una conductividad térmica de 45 vatios sobre metro grados centígrados. Esta conductividad térmica lo coloco aquí. La conductividad térmica es el material por conducción. ¿Está bien? Como se muestra en la figura. Las superficies interior y exterior del recipiente se mantienen a las temperaturas constantes de 200 grados centígrados y 80 grados centígrados. Entonces quiere decir que yo tengo que tomar la temperatura interior, que viene siendo de 200 grados centígrados, y la temperatura exterior de 80 grados centígrados. ¿Listo? Respectivamente. Como resultado de algunas reacciones químicas que ocurren en su interior, obtenga la razón de la pérdida de calor del recipiente dentro de la capa esférica y en condiciones estacionarias, ¿no? Entonces quiere decir que me está pidiendo el flujo de calor en condiciones estacionarias. Cuando ella dice en condiciones estacionarias, es que simplemente no cambia. Ninguno de los estados no cambia ninguna de las propiedades. ¿Comprende? Eso es sí. termodinámica, pero de lógica. Solamente voy a considerar los valores que nos están dando y que esos valores no cambien y que el flujo de calor siempre va a ser constante. Entonces, Profe, ¿puede ok, ponerle más zoom? claro, estás en el teléfono. Ok, No, estoy en la computadora, pero igual se ve pequeñito. ahí. Sí, mejoró. Ok, Perfecto. entonces, ok, obtenga, es una laptop pequeña entonces, es una mini. Ujú. Ajá, obtenga la razón de la pérdida de calor del recipiente dentro de la capa esférica en condiciones estacionarias. Ok, entonces, ¿qué hago? Aquí me están dando el dibujo donde se puede apreciar el radio interior, el radio exterior, ¿no? Y el flujo de calor, cómo va, en este caso, a través de la pared. ¿Comprende? Entonces, me dice que determine el flujo de calor. ¿Cómo voy a determinar el flujo de calor? Bueno, lo mismo que habíamos hecho antes. Habíamos dicho antes. El flujo de calor lo voy a calcular a través de la ecuación que nos está dando acá. Este que está acá. ¿Lo ves? Sí.
Me dicen que el flujo de calor es igual a 4 veces pi, ¿no? Multiplicado por el radio, que lo tengo aquí, el radio en este caso externo, por el radio interno, multiplicado por la conductividad térmica, por las diferencias de temperatura. ¿Lo ves? Sí. Entre el espesor, que es lo que no tengo aquí. El espesor simplemente es la diferencia de los radios internos y los radios externos. ¿Ya? Entonces, quiere decir que ahí esa es la ecuación que voy a utilizar. Vamos a ver si tengo todos esos datos, ¿no? Porque la cuestión es averiguar si en realidad tengo todos los datos que pueda establecer. Ok, nos vamos por acá y inmediatamente me voy ¿no? Vamos a ver. Entonces planteo la ecuación. Me dicen que el flujo de calor es igual a 4 veces pi por el radio externo. Vamos a ver, ¿tengo el radio externo? Sí, lo tengo acá. El radio interno también lo tengo. Tengo la conductividad térmica, aquí está la conductividad térmica. Tengo la diferencia de temperatura, tengo las dos temperaturas que están de este lado. Y por supuesto tengo la diferencia de los dos. Por lo tanto, puedo calcular el flujo de calor. ¿Lo ves? Ok, entonces simplemente evalúo. Me dicen que en este caso 4pi multiplicado por ¿quién? Por 4pi multiplicado por el radio externo. Y habíamos dicho que el radio externo viene siendo 10 centímetros. Hay que llevar el 10 radio metros. interno, 10 centímetros. Y el radio perdón, el radio interno es 8 centímetros y el radio externo 10 centímetros. Entonces lo coloco 0,08 metros y el otro lo coloco como 0,10 metros. ¿Por qué? Porque hay que llevarlo a metro. ¿Está bien? Simplemente lo que hice es dividir entre 100, ya que estaría de centímetro a metro. Multiplico por la conductividad térmica. ¿Cuánto vale la conductividad térmica? 45 vatios sobre metro grado centígrado. Coloco 45 vatios metro grado centígrado, ¿no? Multiplico por la diferencia de temperatura. ¿Cuánto es la diferencia de temperatura? La diferencia de temperatura es fácil porque uno me dicen que son de 200 grados centígrados y el otro son 80 grados centígrados. Coloco 200 grados centígrados y 80 grados centígrados sobre la diferencia de los radios para conseguir el espesor. Serían los 10 centímetros 0,10 y los 8 centímetros 0,08. ¿Ya? Entonces multiplico, evalúo y me va a dar el flujo de calor. Me supongo que no tienes calculadora como la otra vez. Y me va a dar un flujo de calor de 27.140 vatios o 27.140 kilovatios, como lo quieres expresar. ¿Ya? Sí. ¿Viste qué sencillo? Bueno, con la fórmula sí. Con la fórmula sí. Ok, hacemos otro. Sí. ¿Ya notaste? Dice, vamos a ver este. Dice, una esfera de hierro puro contiene una mezcla química que libera 1 por 10 a la 5 BTU sobre hora. Entonces, esto que está acá lo voy a considerar como el flujo de calor, ya que viene siendo BTU hora y está en sistema inglés. Y entonces coloco mi flujo de calor, viene siendo igual a 1 por 10 a la 5 BTU sobre hora. ¿Ya? Si el diámetro interior de la esfera es de medio pie, entonces coloco mi diámetro interior, viene siendo de medio pie. Y el diámetro exterior es de un pie, coloco mi diámetro exterior igual a un pie, ¿no? Prevaleciendo condiciones de estado estacionario. Habíamos dicho que condiciones de estacionario quiere decir que no cambia ninguna propiedad, ningún efecto que pueda producir. Donde la temperatura de la superficie exterior de la esfera es de 100 grados centígrados. Me está dando la temperatura de la superficie exterior. ¿Está bien? Entonces ya tengo la temperatura de la superficie exterior. Determine la temperatura posicionada. Determine la temperatura en una posición localizada a 1 pulgada de la superficie exterior de la esfera. ¿Está bien? Entonces quiere decir que yo tengo que hacer la esfera. Aquí está. Hice la esfera. Y coloqué los datos que me están dando. Me da el flujo de calor que viene siendo 1.5 por 10 a la 1 por 10 a la 5 BTU sobre hora. Me dan los radios. En este caso no me dan los radios. Lo que me están dando son los diámetros. Diámetro. El diámetro interno, que sería de medio pie. Aquí está, ¿lo ves? El diámetro Sí. externo sería un pie. ¿Ya? Entonces, y me dicen la temperatura, que en este caso sería la exterior,
¿cierto? Entonces, como está en la exterior, lo único que tengo sería la temperatura exterior. Esta temperatura que nosotros tenemos acá. ¿Lo ves? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Pero no me están dando más nada. Eso es lo único. Me dice que determine la temperatura en una posición localizada a 1 pulgada de la superficie exterior. Si es 1 pulgada de la superficie exterior, quiere decir que yo tengo que ir desde el radio externo hacia acá 1 pulgada. Ahí voy a colocar, vamos a hacerle un poquito más de zoom, ¿no? Allí es que le voy a colocar la pulgada, ¿comprende? Entonces quiere decir que yo me estoy posicionando de aquí a acá, ¿ya? Ujú. ¿Lo viste? Sí. Entonces, quiere decir que me está dando una posición por acá de un radio que desconozco. Ujú. ¿Comprende? A ese radio lo voy a llamar R. ¿Lo ves? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo conseguir el radio interno, yo puedo conseguir el radio externo. ¿Cómo consigo el radio interno y el radio externo? Bueno, el Dividirlo radio entre dos. interno debe ser igual al diámetro interno y lo divido entre 2. ¿Está bien? Y el Mm. radio externo no debe ser igual a quién? Al radio, perdón, al diámetro. Al diámetro que nosotros llamamos externo y lo divido entre 2, como dijiste allí. Pero ¿cómo consigo el radio? Vamos a ver cómo consigo el radio. El radio. Ese es radio R, que en realidad el radio R, ese radio, vamos a borrarlo aquí. Ese radio que me está diciendo allí está comprendido entre el radio, vamos a llamar interno, y el radio externo. ¿Lo ves? Sí. Entonces quiere decir que yo necesito ese radio. ¿Cómo consigo ese radio? Muy fácil. Yo tengo el diámetro externo, ¿cierto? Y yo tengo, en este caso, la posición localizada que me están pidiendo a esa temperatura. Me está pidiendo que esa temperatura debe estar, en este caso, a 1 pulgada de la superficie exterior, ¿cierto? Si está a 1 pulgada de la superficie exterior, quiere decir que yo tengo que tomar 1 pulgada desde acá hasta acá. ¿Lo ves? Entonces, si es así, quiere decir que el resto sería mi radio, ¿cierto? Acá, ahí. Sí. Ahí sería mi radio. Entonces, quiere decir que el radio debe ser, en realidad, el radio externo, ¿no? Este, Menos R. menos R. Entonces, o sea, menos esa distancia de 1 pulgada. Vamos a llamarlo así, Ujú. menos esa distancia. ¿Ya? Entonces, quiere decir que mi R debe ser igual a ¿cuánto? En este caso, al diámetro que nosotros tenemos externo. Y a ese diámetro externo, ¿qué le voy a hacer? Lo voy a dividir entre 2. Ujú. Y simplemente le resto mi distancia, o sea, la Ujú. distancia R. Entonces ya la voy a llamar que sería de 1 pulgada. 1 pulgada. Esa pulgada está en pulgada y lo demás Sí. estaría en qué? En pies. Hay que pasarlo En en pie. pulgada también. Ok, me dicen que 1 pulgada, ¿está bien? Ujú. 1 pulgada, Son 12 perdón, 12 pulgadas, es así. 12 pulgadas, a 12 pulgadas es un pie. 12 pulgadas, no, es igual a un pie. ¿Ya? Entonces quiere decir que ahí tengo la conversión. Esto se va con esto y me va a quedar en pie. ¿Ya? 1 entre 2. ¿Viste? Pregunta. No, hasta ahora no, profe. Ok. Entonces, eso es lo que voy a plantear con ese radio. Ok. Entonces, ya tengo cómo conseguir el radio, ¿cierto? Ujú. Pero me piden la temperatura. Ujú. Vamos a ver cómo hago por allí para poder conseguir esa temperatura. Ok, entonces me voy por acá y me voy a, a las ecuaciones, ¿no? Para ver cómo conseguir esa temperatura. Resulta que para poder conseguir esa temperatura, si yo me veo, las ecuaciones son esta que está de este lado. Me piden es la temperatura R. Ahí dice temperatura acá, pero eso no es temperatura acá, esa es temperatura R, ¿viste? ¿Viste? ¿En dónde, profe? ¿Dónde dice? Aquí. Ah, ok, ok. Sí, sí. Entonces yo necesito calcular esa temperatura R. Entonces voy a utilizar esta fórmula. ¿Veis? Entonces para calcular esa temperatura R, ¿ya?
debo de tener el radio externo. ¿Lo tengo el radio externo? Sí, lo puedo conseguir. Ujú. Ya dije que lo podía conseguir. Tengo el radio que conseguí, ¿cierto? Sí, Tengo el radio que conseguí, tengo el radio interno que lo puedo conseguir, tengo el radio externo que lo puedo conseguir, el radio interno que lo puedo conseguir. La temperatura externa. externa. Ahora, la temperatura interna, ¿la tengo? No. No la tengo. Entonces, me voy por allá para ver, sí, abrirle. Me voy para allá para abrirle. Creo que casi no hay. Entonces me voy para acá. Vamos a irnos para acá, para el robot, ¿no? Y busco por acá a ver si me dan la temperatura interna. No me la están dando, ¿cierto? ¿Lo ves? No me la están dando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy otra vez al formulario y veo que lo que me están dando, en realidad me están dando el flujo de calor. ¿Lo ves? Sí, ¿Cierto? Quiere sí. decir que al colocar allí, me está dando el flujo de calor, ¿no? Los 4 y los pi ya sé qué son. Tengo el radio externo, tengo el radio interno, tengo la conductividad térmica, radio interno, la temperatura externa y no tengo la temperatura interna. ¿Qué voy a hacer? Despejar. Exacto, despejar. ¿Comprende? Entonces me voy allá y voy a despejar esa temperatura. ¿Listo? Entonces voy a borrar por acá para poder no se me haya todos esos allí. Ok, entonces hago y tomo la temperatura. ¿Qué hago? Fíjate lo que voy a hacer. ¿Dónde estoy? Quítate de aquí. Y me voy allá, ¿no? Y voy a hacer con la ecuación que me plantearon, esta que está aquí, voy a conseguir el flujo de calor. ¿Viste? Entonces, ¿cómo consigo el flujo de calor? Muy fácil, como dijiste tú, despejando. Esto que está acá, ¿pasa qué? A multiplicar. Multiplicando. Exacto. ¿Ya? Esto que Ujú, está acá pasa a dividir, ¿no? ujú. Y yo necesito la temperatura interna. Esto que está acá pasa a sumar, ¿viste? Por lo tanto, me va a quedar T sub 0 más Q que multiplica al radio interno, eh, dividido en 4pi radio interno. ¿Lo viste? Sí. Así es que lo voy a hacer para poderlo despejar. Ok, entonces, quiere decir que mi temperatura, en este caso interna, debe ser igual a quién? A lo que nosotros llamamos como el temperatura externa o flujo de calor, como quiera establecer, ¿no? Ok, este que pasó del otro lado positivo. Ajá, más lo que es el flujo de calor, multiplicado por, en este caso, la diferencia de los radios, ¿cierto? Ujú. Dividido todo eso entre 4 veces pi radio externo, ¿cierto? Por el radio interno. Ah, y me faltó la conductividad térmica, que se me faltó. ¿Lo ves? Listo. Ok. Tengo todos esos valores y ahí puedo calcular la temperatura interna. ¿Ya? Entonces, una cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a borrar esto y simplemente lo hacemos. Ok. Entonces, vamos a irnos un poquito más, menos un, menos un, menos un, menos un, menos un. Ok. Entonces vamos a hacerlo por acá. Ok. Primero los diámetros, como dijiste tú. Los diámetros que hago, los divido entre dos, ¿cierto? Entonces quiere decir que esa sería el interno, que serían las 6 divididas entre 2, me queda 3 pulgadas. Y el otro que sería un pie, serían los 12 dividido entre 2, me quedan 6 pulgadas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si es el radio que me están pidiendo, ese radio, le sumo el radio externo, que serían las 6 pulgadas, ¿ya? Y le sumo una pulgada, perdón, le resto una pulgada, porque yo voy del interior al exterior, perdón, del exterior al Del interior. exterior al interior. Ujú.
entonces me queda 5 pulgadas. Quiere decir que estas 5 pulgadas son las que necesito para la fórmula. ¿Ya? Entonces, me queda el flujo de calor como lo habíamos planteado. Este aquí o este aquí, el orden de los factores no altera el producto, pero lo cierto es que tengo que plantear el flujo de calor. Me dice que la temperatura interna debe ser igual a la conductividad, al flujo de calor multiplicado por la diferencia de temperatura entre 4 veces pi por el radio interno multiplicado por la conductividad térmica, ¿cierto? Más la temperatura externa. Entonces, lo que hago allí, me queda que la temperatura interna es igual al flujo de calor. Habíamos que decir que es 1 por 10 a la 5, ¿cierto? Coloco 1, bueno, ahí no da 1, pero yo sé que es 10 a la 5, 1 por 10 a la 5. Las 6 que habíamos dicho del radio externo, 6, ¿no? Dividido entre 12, menos las 3 pulgadas dividido entre 12, ¿está bien? Sobre, en este caso, 4 veces pi, 4 por 3,14, por el radio externo, que serían 6 entre 12, por el radio interno, que serían 3 entre 12, más los 42. ¿Lo ves? Una vez que obtenga eso, más los 100 grados centígrados, que sería, perdón, los 100 grados Fahrenheit que tendríamos allá, ¿cierto? De la temperatura externa, ¿no? 100 grados. 100 grados, aquí está. ¿Lo ves? Ok, entonces quiere decir que ahí inmediatamente sumo, multiplico, divido y después vuelvo a sumar y me da 479 grados Fahrenheit. ¿Lo ves? Ya tengo mi temperatura, ya tengo mi temperatura interna. ¿Ya? Pero no he logrado el objetivo porque me piden que determine la temperatura a esa R, ¿cierto? Entonces quiere decir que aplico la temperatura a esa R, ¿lo ves? La temperatura a esa R me dice que es el radio externo sobre R multiplicado por R, ¿cierto? Menos el radio interno. ¿Ya? Aquí se movió la vaina esta. Ok. Tengo el radio externo, como hemos dicho, la R que ya la calculé, la R, radio interno, es radio interno, la temperatura exterior que serían 100, pero no, y la temperatura interior que sería este valor que lo voy a incluir acá. ¿Lo es? Sí, profe, ¿puedes subir un momentico donde está los cálculos de las R? Los cálculos de las R. Claro, yo puedo subir. Déjame borrar aquí para que no se vea todo ese vaina que está ahí. Entonces, ok, vamos a cerrar aquí. Ok, profe, aquí será 3 entre 12 y 6 entre 12. Sí, O que estén en el radio pulgadas. interno, que serían 6 entre 2. 2 da 3, pero eso es feet, ¿no? Pies. Este es el diámetro, el radio externo que sí, es feet, ¿no? Es feet. Sí, feet en inglés, ¿no? Y dice Pies. 1 pulgada. Feet. Ya, ajá. Con T al final. Feet. Ok. Feet. O feet, si son pies, como decimos. Ya. Dale acceso a esa muchacha. Ok, ahí voy. Entonces, Profe, ajá. ajá. Ahí nos faltaría entre 12 aquí, porque usted lo está pasando inmediatamente a... Sí, porque yo lo convertí primero en pie, en pulgada. ¿Está bien? Ok. O sea, medio pie son 6 Son pulgadas. 6 Un pie pulgadas. son 12 pulgadas. ¿Ya? Ujú, Entonces, ¿qué es ujú. lo que hice? Las 6 la dividí entre 2 para tener las 3 pulgadas. Ok, Y las 12 la dividí entre 2 para tener las 6 pulgadas para poder ok, sumar pulgada con pulgada. ¿Ya? ok, Porque en este caso me dicen que es 1 pulgada. ok. Entonces, la distancia que debe estar entre la superficie exterior y el radio que me están pidiendo. ¿Ya? Profe, pues en la fórmula dice 3 entre 12 y 6 entre 12 ¿Dónde es la fórmula? en la sustitución. Sí, la sustitución, la que hice al principio. No, más, baje. Ahí, Ajá. 6 entre 12 Sí, porque menos están 3. en pulgada. ¿Ya? Ok, Porque están en pulgada. ¿Ya? Porque como lo convertí los pies a pulgada,
no al revés, sino que las debería haber dejado en pulgadas. ¿Comprendiste? Ok, Hubiera entiendo. colocado aquí medio pie, no, Ok, perdón, ok, aquí un pie y aquí medio pie para que me diera el valor. ¿Comprende? ok, entiendo. Pero no lo dejen en pulgadas. Ok, ¿Ya? Pero es lo mismo. ok. Me tienen que Sí, dar ya el mismo entiendo. valor. Ya. Ok. Entonces quiere decir que ya tengo ese valor. Entonces, quiere decir que vamos a calcular esta TR. T en este caso, a la, perdón, T a esa distancia, ¿no? ¿A cuánto? A 5 pulgadas. ¿Y esto? Es decir, a 5 pulgadas. Entonces, ¿qué hago? Me dicen que T a 5 pulgadas es igual a cuánto. Vamos a poner un poquito más pequeñito para poder apreciar, a ver si se ve la fórmula. Ahí. La fórmula, ¿verdad? Vamos a despegar esto. Ya está listo, pegado. No se ve, está fuera de foco. Entonces, ajá, ahí está. Me dicen que ajá. Entonces me dicen que 5, el radio, que queda el radio externo, que sería 6 entre 12. R, que sería 5 entre 12. R, 5 entre 12. R interno, que sería 3 entre 12. Aquí 6 entre 12, radio interno, 3 entre 12, para llevarlo, en este caso, entre 12, porque habíamos dicho que lo íbamos a llevar de pulgada a pie. ¿Ya? Multiplicada por la temperatura externa. La temperatura externa serían los 100 grados Fahrenheit. La temperatura interna, los 479 grados Fahrenheit. 479 grados Fahrenheit. Más los 479 grados Fahrenheit. Ya. Sumo, multiplico, divido y me va a dar este valor. 176 grados Fahrenheit. ¿Hay alguna pregunta? No, Yes. profe. You have No some sé question about si that? Carlenis. You understand all. Ajá. Bueno, entonces ya tenemos todo. ¿Viste? ¿Viste qué fácil? Sencillito. Sencillito. Pero como te dije que usted siempre le va a dar error matemático. ¿No? Entonces, paso a paso te va a dar todos los valores. Este está muy complicado, ¿no? Yo no lo quiero explicar. O lo medio explico ahí. ¿Ya? Es muy largo. Y yo no voy a colocar esto en el examen. ¿Oíste? Tenía la intención de colocarlo en el examen. Pero no. No, profe. Algo más. Ok. Dice, con el fin de determinar la conductividad térmica de una barra sólida larga de 1 pulgada. Me supongo que ya entiende. Ah, no. Ya esto no es de esto. Eso es aletas. Esto es aleta, esto es aleta, esto es aleta, esto es aleta. Sí. Entonces me queda de otra de explicar esta. ¿No? Ay, no, yo no quiero explicar esto. Está muy largo. No, se ve que es muy largo, profe. Sí, demasiado largo. Demasiado largo y ¿para qué? Si no lo voy a colocar en clase. No está hecho para la... Era mi intención, por eso es que lo coloqué así, todo eso, ¿no? Mi intención era que explicarlo para colocarlo en examen, pero después me di cuenta que era muy largo y no creí conveniente colocarlo en el examen. ¿Oíste? No, no, es muy largo, profe. Ajá. Y De todas formas, ahí lo voy a medio explicar. Me dice, el vapor de un sistema de calefacción fluye por los tubos cuyo diámetro exterior
es de 5 centímetros. Entonces me dicen que tengo un valor del diámetro. Me dice, el vapor fluye, el vapor de un sistema de calefacción fluye por tubos cuyo diámetro exterior es de 5 centímetros y cuyas paredes se mantienen a 180 grados centígrados. Esa es la temperatura de la pared. El tubo se sujeta a aletas circulares. Aletas circulares son como se muestra aquí en la figura. ¿La ves? Son aletas que están colocadas así, ¿no? Hay tubos que en realidad se le coloca ese tipo de aletas. Lo que pasa es que a veces se la colocan más larga, pero sí, le colocan ese tipo de aleta, ¿no? Aletas circulares. De la aleación aluminio 2024T6. Eso es para buscar la conductividad térmica en dado caso que no se da. Entonces, pero entre paréntesis está la conductividad térmica. La conductividad térmica son 186 vatios metro grados centígrados, vatios metro grados centígrados, ¿no? Dice, de diámetro exterior 6 centímetros. Entonces quiere decir que me está dando el diámetro exterior. Si es así, entonces quiere decir que yo con los 5 centímetros que estoy tomando, yo puedo establecer en realidad los diámetros. Uno con respecto al diámetro que me está dando, el diámetro exterior que me está dando, que sería igual a los 5 centímetros. Coloco aquí los 5 centímetros. Si es así, yo puedo calcular a la mitad el radio, en este caso, exterior, ¿cierto? El radio exterior, simple, como hemos dicho, el radio exterior debe ser igual a quién? Al diámetro exterior dividido entre 2, ¿cierto? ¿Ya? Entonces simplemente lo que hago es dividir. Me quedan los 5 entre 2, me quedan 2.5 centímetros que son este radio que está acá. ¿Lo ves? ¿Ya? Entonces ya tengo el valor del radio. Ahora, si la aleta me dice que tiene un radio exterior de, ¿cuánto dijo? Un radio exterior por tubo. El diámetro exterior es de 6 centímetros, ¿cierto? Entonces quiere decir que yo coloco el diámetro exterior, ay, concha, me salió mal, el diámetro exterior de la aleta hasta acá, ¿ya? Entonces quiere decir que ahí tendríamos mi diámetro exterior, ¿no? Quiero ganar tiempo, por eso que estoy haciendo todo raro. Entonces, si es diámetro exterior, me dice de la aleta, entonces de esa aleta, hago lo mismo. El radio de la aleta, debe ser igual a quién? En este caso, a ese diámetro exterior dividido entre 2. Y entonces, ¿cuánto me están diciendo? Que son 6. Si son 6 entre 2, me quedan 3. Y ese es el valor que obtengo acá, los 3 centímetros. ¿Lo ves? Entonces ya tengo esos valores ya establecidos allí. Entonces, tanto el radio exterior exterior, en este caso del cilindro, como el radio exterior de la aleta. Ok. Entonces, aparte que me está dando la temperatura, ¿cierto? Esta temperatura que yo voy a colocar de 180 grados centígrados. Dice, el tubo se sujeta a aletas, bla, 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 bla. El espacio entre las aletas es de 3 centímetros. Entonces quiere decir que yo estoy estableciendo cada espacio que yo tenga de aleta a aleta de 3 centímetros. ¿Comprende? Este espacito que yo tengo aquí, ¿lo ves? Es decir, que aquí tengo 3 centímetros, aquí tengo 3 centímetros y aquí también tengo 3 centímetros. ¿Lo ves? Entonces, 3 milímetros, perdón. Dice, el espacio entre aletas es de 3 milímetros. Por lo tanto, se tienen 250 aletas. Quiere decir que aquí tengo de aquí a acá, ¿no? Que no se ve, punto suspensivo, no se ve, ¿ya? Entonces, tengo ¿cuántas aletas? 250 aletas. Por lo tanto, yo tengo que establecer esas 250 letras más el espesor de la aleta, ¿no? Por metro de longitud. El calor se transfiere al aire circundante a una temperatura de 25 grados centígrados. Quiere decir que esa es la temperatura que yo tengo de aquí. Esa es la temperatura exterior. ¿Lo ves? Entonces tengo la temperatura, en este caso de superficie, porque me están dando la temperatura de las, dice, se fluye tubos cuyo diámetro exterior tiene, bueno, y así. Y me estoy dando cuenta que lo tengo que hacer a través de aletas. ¿Oíste? Sí, es aleta, profe, porque sí. Aleta. Sí, es aleta. Entonces quiere decir que esto no va por el examen. ¿Para qué lo voy a explicar? No va por el examen. Ok. Tendría que hacer otro ejercicio para poder explicar y no lo tengo planificado. ¿Viste?
Sí. A menos que lo busque del libro. Sí, no tengo otro ejercicio planificado. Hasta ahí me llegó. ¿Oíste? Ok. Ok, entonces vamos a hacer algo para no estar perdiendo el tiempo aquí y explicarle a ustedes. Ah, Lauri, estás de ahí, entraste y no hablaste, te sentaste y no dijiste nada. Hola, Entonces, profe, no lo quería interrumpir. Ya, yo entré y usted ya estaba inspirado explicando. ajá, sí, ¿Qué tal? ¿Cómo está? todo bien, me dijo David, que no, ¿cómo se llama? Que no pudieron ingresar al principio, pero que él se dio cuenta que habían dos teams abiertos, algo así me dijo. En mi Sí, Entonces, caso, habíamos ingresado y no aparecía usted. ajá, sí, bueno, no importa, ajá. De todas formas, ahí está grabada la ecuación. Vamos a ver el ejercicio, a ver el evaluativo, ¿no? El evaluativo, bueno, no es que está sencillo, ¿no? Pero tampoco está regaladito, ¿no? Ok, a ver si me sacáis algunos errores como hiciste la otra vez, Lauri. Vamos a ver. Ya, Estoy ok, esperando que me las notas, a ver si fue que lo hice bien o no. ya, o cómo se llama, el No profesor corregí usted. toma notas apreciativas de los que entran. Entonces, ok, entonces vamos a colocar aquí el ejercicio, este viene siendo, aquí está, 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 aquí está. Ay, yo no he colocado el ejercicio, ¿oíste? No, es que usted no subió evaluaciones nuevas. No he hecho las evaluaciones, yo no he hecho aquí las evaluaciones. Dios mío. No ha subido ni las notas del primer corte, Ah, ni no, nuevas la nota del primer corte todavía no lo subió porque le dijeron que tenía que abrirla para que entregaran los nuevos que ingresaron. Ahí tengo una muchacha que, ¿cómo se llama? Que ingresó, la bloquearon inmediatamente que ingresó y me pidió chance hasta hoy. Entonces, bueno, hasta hoy le dije, le acabo de escribir. Le acabo de escribir. Ya va. Déjame ver por aquí a ver si lo encuentro. No, no lo, ¿cómo se llama? Deje de compartir, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, para ver si busco el evaluativo por acá. Dice actividad 3. Actividad 3. Instrumentación. Ok. Ahí está. Lo que no veo es ustedes. ¿Dónde están ustedes? Compartir pantalla. Compartir pantalla. Compartir, 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 compartir. Ah, nos vamos para acá. Y ahí está la actividad. Dice. Ah, ok. Transferencia de calor. Ajá. Unidad número 3, conducción de calor unidimensional, cubos, esferas y cilindros. ¿No? No hay teoría. No, pero la otra vez me iban a asesinar porque la teoría y que estaba muy fea y que no sé qué más, y que era posible, que había colocado teoría confusa, que Puras no la había conchas de explicado, mango la ensucia ahí. que no la había colocado. Miren cómo se ríe, él sabe que es verdad. Entonces, que profesores, todos eran sinónimos, todas eran las mismas. Entonces,
Bueno, entonces actividad de el bla, 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 bla y el problema. En realidad son tres problemas, ¿ya? No hay teoría. Dice, se quiere diseñar un horno eléctrico de tal modo que resulte en forma de caja rectangular o hueca con dimensiones exteriores de 50, 65 y 80. Muy parecido a lo que hice en clase, ¿no? Y dimensiones exteriores de 55, 70 y 85. De todas formas, ahí está. Incluso, no solamente eso, sino que hay un dibujito exactamente que le dice cómo está la transferencia de calor, que me la está clasificando como el flujo de calor en A, flujo de calor en C y flujo de calor en B. Si me dice que son dimensiones exteriores de 55, 70 y 85, aquí está, aquí dice 85 de este lado, 70 de este lado y 55 de este lado. Quiere decir que los 50 y 65 y 80, los 80 debe ser de este lado, ¿no? Y así sucesivamente, porque me están diciendo los mismos valores. 50 corresponde a 55, 65 a 70 y 80 a 85. Quiere decir que a este lado estaría el interior, que sería de este lado, que sería los 85. De este lado, que estarían los 70, corresponde a los 65, que estaría de este lado. Y los 50 estarían de este lado, de acá. ¿Lo vieron? Entonces quiere decir que aquí tendría 50 interior y 55 exterior. Por lo tanto, yo puedo calcular en realidad los espesores de cada uno. ¿Comprendieron? Si es para QA, lo único que necesito es, como tengo dos en estas paredes, en este caso la frontal y la posterior, lo único que hay que dividirlo entre dos sería esta distancia menos esta distancia y la divido entre dos. Igualmente la hago para las anteriores. Si es para B, sería desde acá hasta acá, sería esta distancia, sería 70 menos los 65 y lo divido entre 2. Y así para el C sería, en este caso, los 85 menos los 80 y lo divido entre 2. Eso me está entrando en centímetros y por lo tanto que tengo que llevarlo a metros porque no puedo trabajar con ella. Dice, la temperatura de la pared interior es de 1500 grados centígrados. Quiere decir que ya tengo la temperatura interior. Y la temperatura de la pared exterior es de 120 grados centígrados. Esta es la temperatura de la superficie, ¿no? Entonces, el material de la pared es de asbesto. Por lo tanto, el asbesto lo puedo determinar a través de la tabla, ¿cierto? Además, si se ignoran las pérdidas de calor a través de las esquinas y las arestas, muy parecido, o sea que no se va a ver transferencia de calor ni por acá, ni por acá, ni por en estas líneas que nosotros tenemos acá. Ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni las tres que se ven. Entonces, ni las esquinas ni las aristas, ¿no? Estimen la potencia en vatios. Habíamos dicho que potencia es sinónimo de flujo de calor, ya que el calor es energía. Por lo tanto, me está pidiendo en realidad el flujo de calor que se suministra, necesaria para mantener esta condición en estado estacionario. Y habíamos dicho que estado estacionario nada cambia. Ponderación, los 6 puntos. ¿Vieron? Entonces, parecido al que explicamos en clase, pero claro, no igual. O sea, no, cambió los valores. Claro que cambié los valores. A través de una tubería de acero cuyo diámetro interior es de 5 centímetros. ¿Está bien? Ya me está dando el diámetro interior, 5 centímetros, pero es el diámetro. Por lo tanto, para conseguir el radio hay que dividir entre 2. Y el diámetro exterior es de 6.5 centímetros. Dividido entre 2 para obtener el radio exterior. Fluye agua caliente, ¿no? Entonces quiere decir que por el interior de la tubería está fluyendo agua caliente. La temperatura promedio del agua es de 100 grados centígrados. Esa es la temperatura por el interior, en este caso del agua que está circulando ahí. Y la del aire ambiente es de 25 grados centígrados. Quiere decir que me está dando la temperatura ambiente. No, hasta ahorita solamente el interior y el exterior. No, el coeficiente convectivo de transferencia de calor del agua, en este caso, y la superficie exterior a través de la tubería son de 1000 para el agua, ¿no? Son de 1000, perdón. El coeficiente convectivo de transferencia de calor entre el agua y la superficie interior, o sea, solamente la del agua, es de 1000 vatios metro cuadrado grado centígrado. Y entre el aire ambiente y la superficie exterior, quiere decir que yo estoy alrededor del tubo, pero en el exterior, ¿no? De la tubería es de 25 vatios metro cuadrado grado centígrado. Tomando en cuenta la conductividad térmica del acero, que es de la conductividad del acero en vatios metros, no me la están dando. ¿Dónde me la voy a hacer? Voy en este caso a la tabla, busco acero, hierro y meto esa conductividad térmica allí, ¿no?
Y la longitud de la tubería, que es de 20 metros, aquí sí me está dando la longitud de la tubería. En el ejercicio que yo hice, no me estaban dando la longitud de la tubería, sí me lo estaban diciendo por metros de longitud. Aquí no, me la están dando y por lo tanto tengo que considerar la longitud de la tubería. Determine primero, la pérdida de calor por la tubería. La pérdida de calor, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente me voy a ir a la tabla y en la tabla, ¿qué busco? El flujo de calor a través de la tubería, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Entonces me voy a la tabla y busco el flujo de calor a través de la tubería. O sea, en otras palabras, cómo determinar el flujo de calor a través de la tubería. ¿Ya? Entonces, en la tabla en realidad no me da el flujo de calor a través de la tubería. ¿Por qué? Porque en realidad a mí me da solamente para poder establecer el flujo de calor solamente en la tubería, pero yo tengo fluido convectivo y fluido conductivo, ¿cierto? Entonces, perdón, fluido convectivo en el interior, fluido convectivo en el exterior. Quiere decir que yo necesito aplicar, aparte de esto, convertir esto en resistencia, ¿cierto? Para convertirlo en resistencia, habíamos dicho en clase que simplemente tomo estos valores que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? Estos valores que nosotros tenemos acá. Y lo convierto en resistencia. Simplemente la resistencia sería igual, la resistencia de la tubería sería igual a ¿quién? A lo que nosotros llamamos el logaritmo neperiano del radio externo sobre el radio interno sobre, en este caso, 2pi multiplicado por la conductividad térmica multiplicado por la longitud. ¿Vieron? Entonces, quiere decir que ahí es cuando yo tengo esa resistencia. Al obtener esa resistencia es que yo puedo aplicar la resistencia establecida que yo tenga allí. ¿Vieron? Entonces, calculando primero esta resistencia. Entonces, quiere decir que tengo una resistencia acá, que sería la resistencia interna, que sería por el agua. Acá tendríamos la resistencia interna, que sería del tubo, y acá tendríamos la resistencia interna, que sería la del, en este caso, la del aire. Las resistencias por convección son fáciles de conseguir porque las resistencias de convección deben ser igual a ¿quién? A lo que nosotros habíamos dicho que viene siendo igual a 1 sobre, en este caso, el coeficiente convectivo por el área, si es interna, debe ser el área interna. ¿Ya? Entonces quiere decir que aquí tengo que tener área interna. Y la resistencia externa, en este caso, sería igual a ¿quién? A 1 por convección sobre lo que yo tengo aquí sería el coeficiente convectivo externo, ¿no? Este es interno, multiplicado por el área externa. Las áreas externas no son iguales a las áreas internas, iguales con los coeficientes convectivos, porque esto está en función del radio, por lo tanto está en función del radio interior y el otro está en función del radio exterior. Y habíamos dicho que para calcular esas resistencias, nosotros tendríamos que ver cómo determinamos esas áreas. ¿Vieron? Y esas áreas, no me acuerdo por dónde está, habíamos dicho que viene siendo igual a lo que era, bueno, yo se lo voy a colocar por acá. Entonces, esas áreas, las áreas de la superficie de la tubería, vienen siendo igual a ¿quién? En este caso, a 2pi por el radio multiplicado por la longitud. Aquí está. ¿Vieron? ¿Vieron? Ya, 2pi por el radio por la longitud. Si es así, quiere decir que el radio varía, el radio externo y el radio interno. ¿Vieron? Entonces quiere decir que yo necesito establecer para el radio externo y el radio interno. ¿Ya? ¿Vieron? Entonces, en esa función. Entonces me dicen, el radio externo, en este caso, me lo están dando, y el radio externo también me lo están dando. Por lo tanto, ya aquí sería el área interna y el área externa. Busco las dos resistencias, la resistencia total sería la suma de las resistencias, ya que sería en serie. Una vez busco el flujo de calor sería el diferencial de temperatura sobre esa resistencia y obtengo la resistencia. ¿Vieron qué fácil? No es tan fácil. Bueno, le dije que no era, es fácil hablarlo, escucharlo, decirlo, pero cuando uno se va a los cálculos, por supuesto, ahí es donde uno se equivoca. ¿Vieron? Y nunca le van a dar los cálculos, si no lo hacen pasito a pasito. ¿Ya? Esa es la parte A. Como le dije, todo no es de color de rosa. Ahora me falta la parte B. ¿Cómo hago para la parte B? Bueno, vamos a ver qué me pide en la parte B. En la parte B, ¿qué es lo que me van a pedir? En la parte B me dice, ¿dónde está?
El flujo de calor sí se coloca un aislante de fibra de vidrio. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero tengo que colocarle un aislante de fibra de vidrio de 25 milímetros. Ese es el espesor. A ese espesor le sumo el radio externo de la tubería y obtengo el radio externo del aislante, ¿no? Cuya conductividad térmica me dan la conductividad térmica del aislante, ¿no? Y calculo en realidad esa resistencia, sumo la resistencia y calculo el flujo de calor. ¿Cuál es la eficiencia? La eficiencia, bueno, la eficiencia debe ser igual al flujo de calor mayor menos el flujo de calor menor sobre el flujo de calor menor. Y obtengo, lo multiplico por 100 y esa sería mi eficiencia. ¿Ya? ¿Vieron? Ahora, una esfera hueca de hierro puro, cuyo diámetro exterior es de 10 centímetros y cuyo diámetro interior es de 10 centímetros y diámetro exterior es de 30 centímetros. Tiene una temperatura en su superficie interior de 300 grados centígrados y una temperatura en su superficie exterior de 100 grados centígrados. La conductividad térmica del material que constituye se expresa en vatio grados Kelvin. Determine, ¿no?, la temperatura en el punto que se encuentra a 3/4 de distancia. Quiere decir que lo que me está pidiendo es la temperatura a esa distancia. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que lo único que necesito es sustituir valores, más nada. Determine el flujo de calor aplicando la fórmula. ¿Vieron? Pero ahí dice, si se coloca un aislante. Entonces, como coloco un aislante, yo tengo que hacer lo mismo, pero ahora colocando un aislante. ¿Vieron? Y entonces determino la resistencia primero de la esfera y después determino la resistencia del aislante. Sumo la resistencia y divido entre el flujo de calor, entre la diferencia de temperatura y me va a dar el flujo de calor. ¿Cuál es la eficiencia? Lo mismo, mayor, menor sobre el menor. Multiplico por 100 y obtengo la eficiencia. ¿Vieron? ¿Hay alguna pregunta? Ah, David, te quedaste tranquilo. David. Estoy aquí, profe. Ajá, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, No es igual. Este ejercicio no es igual, pero es parecido. ¿Ya? Ok. No se aplica el mismo procedimiento, es más sencillo, pero más largo. Ajá. Lauri. Por ahora no, profe. Tengo que sentarme a analizarlo y que en la clase pasada yo no me pude conectar, entonces tengo que ver la clase para... De todas formas, ahí está grabada, ¿no? ¿Oíste? ¿Y que la subió a la plataforma? Sí, yo la subí la semana pasada. ¿Qué día fue? Fue el día... ¿Qué día fue? Fue el 5, viernes 5, ¿no? Sí. Creo que sí, yo creo que la subí. ¿No? No la subí. El viernes 6 dice aquí, y es 5. ¿Oíste? Ah, Porque ya. Sí, no, es que realmente no había revisado, hasta estuve una semana fuerte de trabajo, sí. pero ya este fin de semana empiezo a revisarlo. Y ahora que voy a incluir esa fórmula. Tienen 2 semanas para resolver el ejercicio y 4 semanas para resolver el otro del 20%. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y el del 20% va a ser parecido a este? ¿O este es el de 20%? No. Este es del 10%. El del 20%, acuérdate que apenas estamos saliendo del primer corte, ¿no? Entonces, el del 20% son elementos extendidos de transferencia de calor, que es aleta. ¿Ya? Eso no lo he explicado yo. Este todavía no. Ya, ok. Ok. Ajá. Cualquier cosa, ahí están los videos. Y si no entiende, ahí hay más videos. Ya, ¿no? Y cualquier cosa así se le pregunta por WhatsApp. Sí, como la otra vez. Profe, se equivocó aquí. Ajá. Profe, usted no dio el valor. Ahí no está plasmado. Tenés razón. Y yo decía, tenés razón. Sí, lo modifiqué. Bueno, vamos a ver. Listo. Nos vamos entonces. Ya son las 6. Tenemos clase. Ok, aquí hay un profesor que me está esperando para ayudarlo con una actividad. Ya, Entonces, gracias, profe. Lo que explicó hoy antes también lo va a subir, porfa, que yo sí, ahí entré están tarde. subidos, ya están subidos. Ahí está la cara de David. David. Ah, aquí está bien. No, pero el de hoy, el de ahorita. El de ahorita, no, tengo que primero atender al profesor para poderlo subir.
Claro, pero lo va a subir después, pero que si lo iba a subir. Sí, claro, lo voy a subir. Tengo que subirlo porque No, eso me imperio. ayuda a decir cuáles fueron las clases que dieron y cuando me piden cuántas fueron las clases, ya lo único que tengo que copiar y pegar para ver Ya, cuáles fueron las ok. clases que dieron. Ok, Ok, nos gracias. vemos a tu orden. A tu orden, Loli. Chao, David. Gracias, profe. Gracias You're por su welcome. tiempo. Nos What? vemos. Nos vemos. See Nos you. vemos. See you, David. Do you have some question about that? No, teacher. You sure? Yeah. I'll see you in the next class. Be careful with this class of the exercise because we in this class exercise there is a long a part is they have a lot of calculate. Yes. Calculate. You need to I will calculate be a lot. I will be careful about that. Yes. Okay, see you then. Thank you so much. In order that you need to call me and say me, hey teacher, I have a problem with this calculated. Yeah. For sure, for sure. You're welcome. Yeah. See you the next week. Okay, thank you so much. See you then. All right.